Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos nuevamente ya, hoy a mitad de semana. Les habíamos anunciado el día de ayer que va a estar con nosotros el doctor Javier León Borja. Él es el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Es abogado, es pintor y ahora está hecho cargo de esta facultad. Vamos con él a descubrir un poco de quién es Javier León Borja, qué está haciendo, cómo enfrenta este reto que es un decanato, ¿no? Agradecer a los de la radio en la 920 que nos siguen y a los televidentes de Democracia TV que tienen la gentileza de acompañarnos siempre para estos diálogos. Así es que bienvenido Javier, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Francisco. Sí. Y yo estaba recordando, digo, es un abogado, el día de ayer, que es un abogado que además trabajó en el Ministerio de Finanzas, sí, y que por lo tanto conoces a dos ministros de este gobierno. Ya vamos a ver si era por compañeros en el ministerio, en la universidad, algo de eso. Pero primero, antes de ubicarte como decano y de llegar a ser decano de la facultad, tú estudiaste Derecho en la Católica, ¿no? No, yo estudié Economía. Economía. Economía sí, en la, ¿Y después hiciste Derecho? En la San Francisco, no. Y luego estudié Estadística en la Politécnica. Y luego saqué una maestría en Artes Visuales de la UNAM, entonces en México, más bien, yo estaba... Ajá. Lo de Derecho es más bien por tu abuelo. Claro, por mi por tu abuelo, por tu padre, sí, por tus tíos. Sí, todo. Javier, todo es una condición familiar esto de estudiar Derecho, entonces tú te fuiste por la economía. Sí, Javier León Borja es nada menos que nieto de este maestro constitucionalista Ramiro Borja y Borja. ¿Qué recuerdo tienes, antes de preguntarte también del ejercicio de tu papá, de tu abuelo? Pues una relación así, esa formalidad que él tenía. Sí, siempre él fue una figura, como un símbolo de sabiduría en la familia. Entonces yo recuerdo mucho las reuniones desde pequeño, ¿no? Y creo que esto fue una constante siempre en que todos nos reuníamos alrededor de él. Él era una figura muy central, ¿no? Muy importante, muy tótem en la familia. Entonces le escuchábamos un montón de anécdotas, un montón de historia, ¿no? Como sabía muchísimo y leía también una cantidad impresionante de lecturas al lado de la cama de él, en el velador. Había siempre unos 14 libros, todos estaban siendo todos iban cambiándose, pero todo estaba revisándose. Entonces era interesantísimo ver a papá, ¿no? Como le decíamos. A papá le decías tú también, claro, a él. Sí. Y tu papá igual, ¿no? En el ejercicio del derecho. ¿No te llevó también la vena del derecho así para ir a economía? Yo creo que bueno, primero una inclinación personal, bueno, por otros sí, ya vamos a llegar a... Pero también creo que, porque no tenía nada en contra del derecho. Sí, de hecho me llamaba la atención también, ¿no? Porque todos los almuerzos, todo el rato con la familia era siempre cosas de derecho. Pero creo que el hecho de que mis tíos y de que muchas personas de la familia hayan seguido por ese camino, creo que eso me alejaba un poquito. No uno más, sino veamos otras áreas del pensamiento. Sí. Y fuiste a estudiar entonces economía. No, en México fui aquí. Primero estudiaste economía aquí. Aquí economía en la San Francisco. ¿Y tu paso en la función pública en economía fue en el Ministerio de Finanzas? En el Ministerio de Finanzas y Política Económica. Ahí estuviste en la Subsecretaría de Política Económica con Patricio Rivera, con Fausto Ortiz. Sí, con Juan Carlos, Wilson Torres, alguna gente trabajaba ahí. Dos ministros han salido de su oficina. Y después que te dijiste la economía va hasta aquí y te fuiste a estudiar en México. ¿Cómo fue ese renunciamiento? Porque a México ya no vas por economía, vas por el arte. Porque tú eres un pintor, porque hemos visto ya las exposiciones tuyas. ¿Y qué fuiste? Dijiste, paro en economía y paso a... Fue una decisión como muy
muy determinante y compleja al principio, ¿no? Al principio ya, y también en el momento que ya me empecé como a consolidar como artista en este espacio, ¿no? Tuvo, a ver, yo empezaba bueno, había tomado algunos cursos como oyente mientras había estudiado economía. Después cuando salí también seguía tomando algunos cursos como oyente en arte. Pero lo tomaba de una forma un poco... Una forma así de autoformación y de ir descubriendo también, ¿no? Un poco la... Sí. Claro, y entonces me compraba libros, cada vez que me iba de viaje a algún lado me compraba libros de arte, pero era una especie como de formación autodidacta. Después tuve una cercanía bastante grande con el maestro Muñoz Mariño, con Osvaldo Muñoz Mariño. Osvaldo Muñoz. Sí, por medio de otro amigo que se llama José Vergara de la Torre. Él me presentó al maestro Muñoz Mariño y tuve una relación bastante cercana. Ya comenzaste a trabajar con él entonces. Sí, salíamos los sábados. También le ayudé a hacer un inventario de la obra de él, que era más de 10.000 obras tenía, ¿no? Entonces, están repartidas en el mundo, además, ¿no? Sí. ¿Hiciste un inventario de esos con los dueños que tenían, en qué parte estaban en definitiva estas obras? ¿O? Y también con mucho que tenía él. Entonces íbamos catalogando, conversando mucho sobre la obra y eso me permitió también una cercanía a la figura del artista, no solamente ya de la típica que uno tenía desde los libros y desde artistas que conocía, pero de forma un poco más superficial. Entonces me fui dando cuenta de que llega un punto en la vida en que tú o sirves a Dios o al diablo, ¿no? O sea, que necesitaba una definición por el espacio que más me apasionaba en la vida. Y así fue que decidiste por el arte, ¿no? Sí. Y fuiste a México. Y en México tomaste, además de encontrarte con Osvaldo Muñoz Mariño ya más de cerca, ya también, ¿no? Sí, él ya estaba radicado aquí. Primero yo me fui a un viaje. Él tenía una exposición en el Museo de la Ciudad pero la relación se daba aquí. Ya se dio. La relación esta de los fines de semana y eso fue aquí en Quito. Sí, porque él salía con un grupo de acuarelistas, con Diego Cornejo Menacho, con Carlos Veloz, Entonces después yo hice un viaje a México, averigüé mucho sobre espacios, ¿no? De enseñanza, talleres de gráfica, medio como sondeé la zona, me regresé, empecé como a vender algunas cuestiones, a armar ya el viaje. Entonces unos 6, 7, 8 meses después ya me fui. Entonces entré primero en la Academia de San Carlos, había un taller de gráfica, me quedé ahí como casi un año. Después se abrió la convocatoria para los estudios de maestría en la UNAM, en la Academia de San Carlos mismo. Entonces me presenté a los exámenes, a toda la cuestión, me preparé, ¿no? Durante ese tiempo. Y ya así fue que ingresaste al esto. Hiciste una maestría en artes visuales. Esa maestría te permite ahora, pero después te quedaste trabajando. Me quedé como 6 años al final. Sí, al final, ¿no? Sí, formamos una galería que era un espacio como de difusión de artes visuales, y también, bueno, de todas las artes escénicas, artes vivas. Entonces formamos con otros amigos mexicanos, españoles. Eso funcionaba precisamente en la casa del maestro Muñoz Mariño. En la casa que tiene en el DF, sí. Y también, bueno, ya me empecé a vincular con el sector y me quedé trabajando también con otra universidad, ella, la Casa de Francia se llamaba. Con diseñadores de moda trabajábamos, sí. ¿Tú haces óleo en esencia? ¿Cuál sería la especialidad en el arte? Yo he visto las obras tuyas, esa que hiciste en una exposición que hiciste en la Alianza Francesa, no sé si era la primera, ¿no es cierto? Era la primera exposición. Era la primera exposición, estuvimos ahí cuando la presentaste, estuvo tu abuelo también, algunos de tus tíos, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Ahí yo veía una gran presencia de acrílico de óleo, ¿puede ser? Sí, ahí trabajaba un poco más acrílicos, pasteles, estaba recién empezando, ¿no? Realismo, mucho. Sobre todo por la necesidad de expresar su subjetividad y todo su espacio interior, se pega mucho este movimiento al surrealismo, ¿no? Entonces mi obra entonces estaba como pegado a ese espacio. Ahora trabajo un poco más formatos bidimensionales. El arte hoy, digamos, ya no se
intenta definir o determinar por los materiales o por los estilos, sino más bien por problemáticas que planteas ahí. Sí. Este rato estoy trabajando para una exposición que tengo en febrero en Tokio, que se llama La Larga Noche. Entonces habla sobre... hablaría... No de economía. No. La larga noche no es la larga noche neoliberal. Parecería, ¿no? Parecería. Pero habla un poco sobre estos 500 años, ¿no es cierto? Más bien. Pero tal vez no de una forma digamos, directa, descriptiva, sino sobre varias problemáticas que a las cuales el sistema nos ha traído hoy, ¿no? El tema de la migración, el tema del abuso de derechos, la niñez, bueno, un montón de cuestiones que se trabajan ahí. Entonces yo trabajo un poquito más formatos bidimensionales, dibujo, pintura, gráfica. Pero no está ausente, digamos, este realismo, esta cosa de la figura humana bien definida, ¿o sí? Son obras que están entre la abstracción y la figura. En el lenguaje de la pintura. Yo creo que en el dibujo sí me acerca un poquito más hacia la mímesis, que es justamente figuras más cercanas a la realidad. Y a la realidad. Sí. O sea, naturaleza muerta, no, entonces. No, está muerta ahí. Está muerta. Javier, pero pasaste también un tiempito por Cuba. Sí. Y en Cuba, ¿de dónde es tu esposa? Mi esposa es cubana, ¿no? Es cubana. Sí. Este paso por Cuba fue, además de la vinculación, una formación, una visión de ver otro sistema también, el que no habías visto en México y no habías visto aquí en el Ecuador. Chocaba mucho con la formación y estos almuerzos que nos comentabas de familia ampliada alrededor del abuelo que conoce, que tiene presencia pública. ¿Te chocó el tema ese en Cuba, en La Habana estuviste? Sí, el paso por Cuba fue muy interesante. Me traía, digamos, me atraía desde antes del colegio, ¿no? Cuando me gustaba la música protesta, todo este espacio, digamos, cercano al pensamiento de izquierda, se podría decir. Pero nunca había tenido la oportunidad de ir. Cuando estaba en México, hice una exposición en La Habana. Ahí le conocí a mi esposa, con ella fuimos a vivir a México. Y después, por algunos motivos personales, también por un interés de estar allá en Cuba, y también porque mi esposa estaba terminando unos estudios de doctorados ahí en La Habana, fui a vivir más o menos como un año y medio. Pero ahí seguiste produciendo. Sí, monté un taller. Montaste un taller. Monté un taller y también trabajaba con algunos compañeros de allá. Hay una academia, una institución de danza teatro muy importante allá que se llama Retazos, que lo maneja Isabel Bustos, que es la hermana de Pilar Bustos. De Pilar, sí. Sí, que es impresionante, súper buena ese espacio. Trabajaba con ellos también. Isabel Bustos se quedó en La Habana. Sí, ella se quedó, es Premio Nacional de Danza ella, ¿no? Claro, es una figura muy importante. Es una figura importante, pero maneja toda esta academia. ¿Crees que vuelva Isabel por acá? No, jamás. No, jamás. Ella tiene todo su espacio, ¿no? Tiene un teatro montado maravilloso de danza, teatro con lenguajes contemporáneos. Tiene mucho vínculo con el extranjero. Está presente mucho. Ella está muy bien, sí. Javier, si uno te pediría una definición, ahora ya vamos a llegar al decanato, ¿qué sentías que ya la parte de economista que tienes por formación y por un poquito de ejercicio también, que le faltaba a este sistema en La Habana? Las libertades, esto que hablamos, otros decimos, sí, las libertades económicas hacen falta, son necesarias. Tú que viviste ahí, que estuviste, no es como los que hemos pasado por ahí. Claro. ¿Qué sientes económicamente que puede faltarle a este sistema en La Habana o en Cuba en general? Sí. Yo creo, como dicen algunos teóricos, que el gran proyecto de la revolución fue un proyecto de
de construcción de dignidad, ¿no es cierto? O sea, se dignificaron muchos espacios que no se habían dignificado, y en América Latina peor: el espacio de la mujer, el espacio de la igualdad, el espacio de la solidaridad. Eso lo desarrollaron de una forma impresionante. Pero yo creo que el proyecto económico, como el país nunca entró al socialismo como tal, sino se quedó ahí jugando, porque bueno, también la situación mundial ha sido compleja, y también fue un país que siempre históricamente se mantuvo en una dependencia a otro país, hacia otros, sí, España, claro. Estados Unidos, Rusia, ¿no? A diferentes países. Ahora no sé qué vaya a pasar, pero Venezuela, ¿no? Claro, Venezuela, ¿no es cierto? Ahora no sé qué pasará con estos cambios que estén pasando. Entonces yo creo que esa situación de dependencia primero siempre le tuvo anclada la economía cubana a otro espacio, que no era entonces no generaron su propia visión, no cometieron sus propios errores, diríamos así, sino siempre estaban anclados. ¿Sientes eso? Sí, y el proyecto económico no fue desarrollado, entonces todo este espacio de las satisfacciones de necesidades económicas de las personas, como tal, de los individuos, creo que no entraban a ser como discutidos y ampliados y socializados con las personas, ¿no? Viviendo allá, Javier, esto del partido único, ¿qué te motiva? ¿Te motiva que sí, que te resultaría que la democracia, con todas las otras dificultades, es mejor que el partido único o no? ¿Reflexionaste sobre eso mientras pintabas? Así específicamente no. Lo que yo creo es que con el tema de la democracia, como en estas sociedades nuestras, ¿no? En toda América Latina, una sociedad tan viciada, ¿no? Con una carga de subalternidad tan fuerte, con el tema de la dominación tan presente, yo creo que la democracia se vuelve una especie de pantalla, ¿no? Porque al final siguen siendo los problemas, los conflictos, espacios de poder, los mismos intereses económicos, las mismas personas están en los puestos que siempre han estado por atrás, pero siempre están. Ahí. Entonces yo creo que el tema de la democracia en una sociedad dominada, subalterna, en una sociedad con grandes problemas sociales, desigualdades gigantes, como por ejemplo el caso del Ecuador. Entonces el tema de la democracia ya se empieza a hacer comienza a hacer agua, como decía, ¿no? Sí. Ya, ¿tú sentirías que entonces para aplicar este concepto hay que aplicar primero que algunos otros que nos lleven a una especie de igualdad, horizontalidad, algo así, con oportunidades? Sí, yo creo que hay muchas. Por ejemplo, el tema de las clases sociales en el país me parece un tema medular, porque es ahí donde se siguen reproduciendo, la colonia se sigue reproduciendo, ¿no es cierto? Sigue alimentándose de eso para tener ahí su supremacía. La reproducción de todos los espacios de poder que se han querido romper una y otra vez, pero que no se pueden hacer, un tema que se reproduce desde el que está más arriba hasta el que está más abajo, ¿no? Y para meterte un poco en líos, Javier, ¿tú crees que estos 10 años ha sido una revolución o qué sientes? Ya viniendo de afuera y te encuentras con un país en donde 10 años ha aguantado un gobierno en nombre de una revolución ciudadana, y encontraste distinto, más igualdad, ¿encontraste algo de eso? O sea, yo creo, hablando desde el espacio en el que trabajo, es un poco más del que puedo hablar, yo creo que es necesario, bueno, ahora que se está terminando ya este periodo, hacer una revisión crítica de lo que ha pasado. Porque yo creo que, digamos, sistemáticamente, estructuralmente, digamos, hay dos grandes avances. Por ejemplo, yo creo que lo que hizo la Ley Orgánica de Educación Superior, con todos sus reglamentos, ha sido muy, muy, muy positivo para la educación superior, sí. Porque creó creó academia, generó unas estructuras. Cuando digo al principio que tienen que ser revisadas críticamente, es ver realmente cómo están funcionando. Pero creó unas estructuras que no existían. ¿No es cierto? Creó un reglamento escalafón docente para que los profesores tengan precisamente el camino claro, de cómo trabajar y cómo hacer academia, cómo investigar, cómo vincular.
hasta cierto punto obligó, aunque algunas, digamos, por ejemplo, a vincularse con la sociedad. Sí, había universidades que no estaban cercanas siquiera. Nada. O sea, no. Que si podías pagar, estabas ahí y tenías un estatus fuera de toda la realidad. Y que fuera la sociedad a un lado, ¿no? Tal vez, por ejemplo, la Universidad Central, digamos, históricamente ha tenido una relación vínculo social, siempre, por el mismo, por la misma configuración. Incluso por su configuración y por sus definiciones políticas, que se hacía militancia ahí. Sí, pero por ejemplo, claro, ¿crees que eso de la militancia ha cambiado en la Central, sí? Yo creo que, digamos, es una universidad pública que ha tenido un pensamiento de izquierda anclado, entonces ha estado moviendo siempre los debates. Eso es positivo. Yo creo que un espacio bastante negativo es una suerte de secuestro que tenía la universidad, ¿no? ¿No? Porque entonces todo el interés estaba en mantenerse en el poder, porque y eso no era un interés público, sino un interés privado de un equipo, de un grupo, sí. Y todo este espacio de la academia, de la investigación, de la relación con otras universidades en el mundo, eso estaba metido en una bodega, ¿no? Entonces ahora tú rescatarías ahí que hay mejor salario, que hay estructura académica para poder estudiar. Sí. ¿Te parece? Yo sé que tú has hecho el posgrado y todo eso y el UNG. ¿Te parece que el maestro pasa por tener varios títulos? ¿El PhD es indispensable para la cátedra, para eso? Sí. Por ejemplo, yo creo que dependiendo del espacio. Dependiendo del espacio, porque no perdemos a un PhD de rector o de decano dedicado a llenar formularios y hacer esas cosas. Sí, sí, precisamente yo creo que sí tiene que ser revisar ciertos espacios de la ley, porque cuando entró en funcionamiento, ¿no es cierto?, la ley, se creó una fricción muy fuerte, un tanto traumática, ¿no? Entonces se generaron un montón de documentos a llenar, entonces el profesor tiene que estar llenar clase por clase, entonces un montón de mecanismos de control ineficientes, ¿no? Claro, porque te llenas de documentos allá ahí. Por otro lado, yo creo que sí se dignificó el espacio de la investigación. Y por ejemplo, en el campo artístico, este rato estamos, por decir de algún modo, debatiendo y pensando cómo vamos a enfrentar un reto que es importante, pero que también es un arma de doble filo, que es la homologación de trayectoria artística. Entonces uno tiene una persona como, por decir, el maestro Wilson Pico, ¿no? Una persona con toda una trayectoria. ¿Cómo valoras eso? ¿Por la popularidad, por la cantidad de presentaciones, por la calidad de obra que haces? Claro, hay todos unos parámetros que salió en el reglamento para evaluar. Entonces, para que él pueda ser maestro, tiene que tener un título de maestro. Tienes que hacer crear un título de maestro. El reglamento lo permite ahora. Pero el tema es que bueno, el maestro tiene una calidad ya comprobada, ¿no? Que además está visible en el... Pero ¿qué tal si es otra persona que no es Wilson Pico que entra, entonces y entra en un espacio de la academia a corroer, ¿no es cierto? Claro que no es el maestro Wilson Pico, corroer un espacio que ya se había dignificado dentro de la investigación en la academia. O sea que eso más bien lo verías peligroso. Entonces que puede resolverse vía política. Claro, lo que hay que evitar bueno, hay que intentar que sea lo más objetivo posible y que sea lo menos político posible, ¿no? Porque hay un espacio, por ejemplo, que sí da la maestría, que sí da el doctorado, que es precisamente el espacio de la investigación. De la especialización. Sí, porque quien sigue ya se especializa y se empieza a investigar sobre el tema, actualiza todas sus lecturas que las había tenido guardadas. Que tenía una parte a lo mejor y que no, otras guardadas, como tú dices. Sí, pero antes era un espacio muy de voluntad. Entonces, si la persona tenía la voluntad de continuar investigando bien, si no tenía la voluntad, se podía quedar siguiendo dando clases 50 años lo mismo. Pero en cambio, estos puntos que plantea el escalafón docente de que tienes que publicar. Te invita a publicar, a estudiar, a releerte, a reinventarte permanentemente. Sí, te está empujando, está trabajando como objetivamente en la voluntad, ¿no?, de la persona. Sí, otro espacio importante creo que se creó, aunque no se ha desarrollado. Aunque no se ha desarrollado como
como debía ser. Yo creo que no es tampoco solo el Ministerio de Cultura, ¿no? Yeah. No creo que es solamente, creo que por un lado sí es un problema de que se creó un gran Ministerio de Cultura, claro. ¿no? Quieren todo, quieren controlar todo. Un montón de funcionarios, ¿no es cierto? Y versus un presupuesto que no era muy alto para la ejecución de sus programas. Entonces, yo creo que la creación es indispensable. Sí, ¿tú crees que sí hace falta un Ministerio de Cultura? Sí, un gran acierto. ¿Y no te parece que la Casa de la Cultura podría, con una estructura distinta, a lo mejor sale de esta ley de cultura que están tratando, ser el espacio real de la cultura de todas las provincias, están en cada una de ellas? El Ministerio ha abierto oficinas en cada una de las provincias y en algunos cantones. Claro. Yo creo que ahí no sería un gran error desechar la historia de la Casa de Cultura, ¿no? Pero yo creo que la Casa de Cultura, haciendo una revisión crítica de su función, tampoco ha dado los resultados, ¿no? Sí. Yo sí creo que se necesita un ministerio, una secretaría que genere política pública de cultura, sí. Sí, yo creo que es indispensable. Pero que tenga estas aristas tantas como se las han abierto, o no tanto, porque tienes consejo de cine, consejo de literatura, consejo de no sé qué, superintendente de no sé qué otra cosa. ¿Hace falta eso? 16 reglamentos, 24... tiene una cantidad, ¿no? Sí. Yo no sé, en verdad, si vaya, cómo funcionará la estructura del ministerio, de cómo se conforma la... Pero, por ejemplo, plantean algunas cuestiones interesantes que habrá que ver cómo funciona en el camino, ¿no? Por ejemplo, el espacio de formación artística. Entonces, es importante porque ellos ya plantean la necesidad nacional de que la educación en artes, primero es un derecho de la persona anulado aquí durante toda la vida, ¿no? Es un espacio ahí que nunca ha existido. Entonces, tiene que darse desde la escuela, colegio, universidad, en todos los espacios de formación, formal y no formal. Pero entonces, eso es importante porque, al menos en el papel, eso habrá que ver ahora cómo se opera. En el papel, lo que está diciendo el Ministerio de Cultura es que el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, más el Ministerio de Educación, tienen que unirse a las universidades, a todos los espacios, para que todos trabajen en una función de formación conjunta. Entonces, eso puede permitir, si se maneja de una forma no muy burocrática, mejores presupuestos, planes más robustos, porque no es lo mismo que la Facultad de Artes de la Universidad Central, bueno, pese a que es una universidad grande, trabaje directamente en un proyecto sola, a que esté vinculada con el Ministerio de Cultura y con otro espacio que pueden tener. Javier, vamos a hacer el corte a medio programa. Estamos conversando con Javier León Borja, el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Ya descubrimos que es economista, que estuvo en México, que está casado con una latinoamericana cubana, que ahora está hecho cargo del este. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV.
Estamos de regreso ya con Javier León Borja, el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Javier, bueno, entonces vamos entrando un poco a la universidad en esta media hora y descubramos qué vas a hacer como decano, pero un poco coméntanos cómo decidiste ir a la Central y encima de eso que seas el decano de la Facultad de Artes. Cuéntanos cómo llegas. Sí. Yo estaba viviendo en Cuba y salió una convocatoria para el concurso de méritos de oposición que en la Central para dibujo. Entonces para dar una cátedra de dibujo. Sí. Entonces me presenté, gané y ese fue como un poco la fuerza, el gancho que me lanzó de nuevo para acá. Ya estaba yo pensando y con el interés de algún rato volver. Pero es difícil cuando uno ya se va por mucho tiempo, sí, claro. pierde muchas estructuras, ¿no? Primero ya de México fue muy complejo salir, ¿no? Fue dificilísimo salir porque ya tenía el círculo social, base, económico, todo estaba ya armado ahí, ¿no? Entonces, después cuando regresé, la verdad, como siempre he mantenido una producción artística muy constante y con bastante actividad, entonces no tenía el interés de ocupar como estos espacios de administración. Desde la cátedra, investigación. Entonces me dedicaba a la cátedra, sí, me gustaba, ¿no? Porque es una cuestión que te alimenta muchísimo. Y te da creatividad también ahí. Y trabajaba en mi taller, trabajaba en esas dos cuestiones. Después sube como decano Jesús Cobo y yo estaba como subdecano. Entonces, y él bueno, se jubila. Entonces el rector me designa a mí como decano, así fue como yo. Entonces estás ahí ya más de un año, 2 años. Ya como decano estoy más de 2 años. Más de 2 años. Más de 2 años, sí. En estos 2 años te encuentras con una facultad, y ahí te voy a poner en el tema que decías, era un espacio que no había, pero la Facultad de Artes en la Central es una de las facultades no nuevas, sino que ya habían y que mucha gente se formó. ¿Te encuentras con una facultad o había que hacer cosas realmente casi como los que suelen hacer en este gobierno de refundar todo? ¿Con qué te encontraste? La Facultad de Artes tenía creo que algunos espacios para analizar, ¿no? Uno, primero, su historia tan importante. La primera escuela de enseñanza artística en el país, oficial, heredera de la Escuela de Bellas Artes en 1820, ¿no es cierto? Heredera de la Escuela de Bellas Artes, después pasa a la Universidad Central a ser la de la administradora y por tanto se funda la facultad en 67-68. Estamos ya próximos a los 50 años. Y entonces por ahí han pasado la mayoría de artistas del país, ¿no? Entonces eso tiene una historia y tiene ya una base, ¿no? Ahí. Sí. Y eso significaba un reto mayor, ¿no es cierto? Porque era una responsabilidad tomar un espacio con tanta historia, donde cada una de las acciones que tomábamos con mi equipo, ¿no? Mario García, Cristian Viteri y Santiago Rodríguez son quienes... Es el equipo que están. Son directores de cada una de las directores escuelas. de la carrera de teatro, de la carrera de artes plásticas, Cristian, y Mario García es de su decano. Y este rato estamos en 2 proyectos de carrera nueva que era uno de música. Vas a crear la escuela de música y danza. Sí, artes musicales y danza. Tienes el proyecto listo. Ese es, digamos, va a ser tu aporte para la Facultad de Artes, la creación de esta escuela va a ser una escuela, ¿sí, no? Sí, es una carrera. Es una carrera. ¿Qué es lo que sería una escuela? Es una carrera de música y de danza. Y otra de danza. Son 2 carreras. Dos. Entonces, por otro lado, también la facultad me da la impresión que había existido una especie de abandono histórico. De abandono histórico. Es por eso que habían solo 2 carreras, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el actual rector, Fernando Semperti, se llama, él, es lojano. Sí, médico lojano, ya fue decano de medicina. Claro, tiene cercanía con la música, con el arte. Entonces, ese espacio... Le salió lo lojano para ayudar, entonces. Ajá, y para apoyar a la facultad. Para apoyar a la facultad, que ese espacio, ese impulso es importante, ¿no? Porque al final todo termina
en el Entonces, rectorado, claro, ¿no? tienes 4 escuelas con estas 2 que van a crear, o digamos 4 carreras serían, ¿no? Sí, este rato existen estas 2, están en proyecto, ya el proyecto de la carrera de música, que sin lugar a dudas va a ser el proyecto más importante en el país a nivel de formación musical. Es un proyecto muy grande, con una expectativa y también con un vacío histórico bien grande, ¿no? Claro, o sea, hay que crear, sí es una creación. Sí, entonces era una necesidad muy grande, que hay muchos expectativas, intereses sobre esa carrera. Este rato ya se presentó en el CES. Ya. Entonces aproximadamente en unos 2 meses ya va a estar, ya seguro va a ¿El estar CES les aprobado. dará alguna, ya? No, claro, en este espacio nos dará algunas indicaciones, cambien algo, no sé. Y la carrera de danza ya está terminada. Está en última instancias internas y ya yo creo que en unas 2 semanas ya lo presentamos al consejo. Al consejo y ya. Educación superior, sí. ¿Cuándo crees que entonces comiencen los primeros alumnos? ¿Cuándo vas a tener los primeros alumnos de música y de danza? Sí, de la carrera de música esperábamos abrir en abril. En abril. En abril. Posiblemente se retrase alguna cuestión de conseguir los instrumentos y todo esto, entonces se retrasaría tal vez un semestre más. Estamos trabajando ahí con fuerza para arrancar en abril. Ya. Y la de danza yo creo que igual. La de danza es un poquito más viable, más sencilla la gestión. Tienes ahí espacios para... Sí, podemos usar espacios de la facultad, acondicionar algunas cuestiones ergonómicas. No es lo mismo que los instrumentos cada uno. Es más complejo. Esta parte de los maestros para música, ¿dónde los conseguiste? ¿Vas a traer de fuera? ¿Tienes aquí mismo? Sí, tenemos un equipo de gestión. Ya. Entonces con ellos estamos elaborando unos mecanismos de selección, porque tenemos previsto que aproximadamente un 70% hemos de conseguir de aquí. Ya. Creo. Pero hay un 30% que sí tendremos que salir de afuera. Que traer de afuera. Lo cual es bueno también. Claro, sí, porque además el de intercambiar se abre la universidad. ¿No le estás quitando espacio al conservatorio y a la sinfónica? Yo creo que se alimenta. ¿Has conversado con ellos? No hemos conversado lo suficiente. Ya. No hemos conversado lo suficiente. Hemos conversado en un inicio del proyecto, tuvimos algunas conversaciones. Hay una relación y un potencial muy positivo, porque lo que sería la facultad es un paso. Claro, es un paso, ¿no? Entonces el Instituto Superior, que es el conservatorio, sería un paso previo a la Facultad de Artes. O sea que del conservatorio podrían ir a la Facultad de Artes a una especialización. No, para tener la carrera de tercer nivel. Para terminar la carrera. Porque ellos salen solo como técnicos. Como técnicos, sí. Entonces, lo cual también les va a dar una fortaleza. O sea, sin desmerecer toda la historia del conservatorio y todo, pero les quitaba inclusive un espacio de competitividad internacional, porque a nivel internacional no es un técnico, claro. Internacional o aquí mismo. O aquí, claro. Un técnico es un técnico, pero le va a dar ya el nivel de educación superior. Sí, y tenían que ir a estudiar afuera. Y el que quería seguir más afuera. Y este mismo espacio con la sinfónica, que termina siendo una especie de ya donde se presentan los graduados. ¿Has tenido también contacto con ellos? A lo mejor profesores de ahí. Hay gente que ha estudiado fuera en la Sinfónica Nacional, ¿no? Sí. En el, digamos, como en el barrido laboral que hicimos, tenemos identificado algunas personas de la Sinfónica, del mismo conservatorio, otros espacios, pero como se maneja por concursos públicos de méritos de posición, nosotros no podemos seleccionar sin ese concurso. Pero del barrido es donde sacamos que más o menos un 70% sí tenemos de aquí. Por ejemplo, para los 2 primeros años tenemos para manejar con lo que tenemos aquí. Más algunas personas de interés, para algún espacio que nos interesa de otros países traerlos. Para cuestiones también de vínculo internacional y eso. Las 2 escuelas que existen, que ya están funcionando, ¿qué nomás tienen, Javier, en la Facultad de Artes? Es la de Artes Plásticas y la de Teatro. Este rato acabamos de presentar, precisamente ayer se aprobó, los rediseños. Este era un proyecto muy importante para nosotros. Rediseñar la parte académica. Sí, porque ese era un gran reto. Era un gran reto porque
porque te planteas como la gran pregunta de, o sea, no de qué tipo de academia quiero o de qué tipo de academia creo yo según mi historia, sino qué tipo de academia necesita la sociedad de hoy. Entonces es una gran pregunta de pertinencia que te haces desde muchos pasos, ¿no? Entonces se replanteó las dos carreras, entonces la de teatro, que realmente no estaba haciendo de teatro, sino solo de interpretación, porque lo que salían eran actores. Ahora se plantea como una carrera de artes escénicas, cambió el nombre, y ahora va a sacar escenotécnicos, con una los que hacen iluminación, todo eso. Saca gente de interpretación que son los actores, y saca dramaturgos y directores que no hay en el país. Ajá, entonces se amplía. Y lo mismo pasa con las artes plásticas, se abre a un espacio de artes plásticas. Si yo quiero ser director de teatro, ya puedo tener una opción de educación ahí. ¿Sí? ¿Antes no las tenías? No, claro, porque salían solo intérpretes. Actores. Sí. Y los actores podían ser directores, entonces. Se hacían era una especie, se hacían en el camino. Ahora van a tener esta oferta académica. Sí, de manera profesional. Y en artes plásticas, ¿qué nomás tienes y en artes plásticas, actualmente es de artes plásticas y digamos, es una educación, por así decirlo, generalista. Entonces, de escultura, grabado, grabado, pintura y cerámica, era, digamos, el espacio de formación. Entonces ahora eso lo incluimos en un itinerario, de ahí abrimos otro de arte y nuevos medios, que era un espacio que estaba un poco vetado, ¿no? Arte y nuevos medios, otro espacio de arte público, que es interesantísimo, y otro espacio de gestión, mediación e investigación artística. Entonces el estudiante lo que hace es, a partir de tercer año, bajo un sistema de tutorías, se va viendo cuál es su perfil, y a partir de ese año se va a toma una definición, ¿no le recomiendan ustedes también? Vea, para esto se le ve que es bueno. Javier, ¿cuántos alumnos tiene ahora la Facultad de Artes? 450. 450, y ustedes dicen son hombres y mujeres más o menos equilibrado, mitad. Hay una... actores hay. En esencia la facultad esta donde dices tú estaban saliendo más en actuación y eso, ¿muchos o no tanto? Sí, de teatro son 100 más o menos. 100, este rato se va a ampliar también eso, unos 170 por llegarán, 100, y de plástica desde el resto, los 350. Para ir a la facultad de ustedes, entran también en esta calificación del examen nacional, y ahí ven, y ¿cuántos cupos tiene semestralmente sería, no? Sí, ese es un espacio a revisar. Que se ha tenido conversaciones con el Consejo de Educación Superior, para decir, pero no se ha resuelto todavía, porque es un espacio un poco molestoso para la facultad. Porque como los estudiantes pasan por el ENES, pero no pasan por su aptitud para ser artistas, entonces genera primero mucha deserción. Entonces tenemos una deserción del 30% en el primer año. Primero en el primer año ya el 30%, porque no copan. Porque no querían estudiar artes, pero por el puntaje. Les mandaron a artes. Entraron a artes, que era su segundo, dijeron, bueno, artes. ¿Ves? Y vos dices que esto estaba bien, no jorobes. Y si pasan ahí, ya se van a la carrera que querían, ¿no? Pero entonces, primero es un gasto económico innecesario, desgaste para los profesores. Y de ahí recién pasan a la facultad que quieren, si es que les reciben, a decir. Si es que vuelven a dar el examen y alguien, el Senacid, les califica que sí, que en realidad ya aprobaron en artes que no dan, pasen nomás a estudiar periodismo, que era lo que les gustaba. Sí, eso es un problema, ¿no? Porque también tienes estudiantes que no son, que no son motivados, porque no es su interés. No es su interés, entonces pero que quieren estudiar, y ese es lo complejo. Pero... sí, ese es un tema. ¿Tú crees que deberían tomar ustedes como facultad un examen y que todos los que quieran ir vayan y ver que las aptitudes que tienen, si han desarrollado algo, cómo fortalecer, y sobre todo ese interés individual, personal, sí? Sí, nosotros es rato lo que nos dan a manejar, pero bueno, es porque bueno, yo creo que se han dado cuenta que ellos no manejan el tema nuestro. Entonces son los exámenes de exoneración.
Ya. El que no pasa el examen de exoneración va a nivelación, pasa a nivelación y ahí entra a la facultad. Nivelación es como el paso intermedio, Sí. que es algo bueno. Sí, eso sí te permite Pero- además conocer un poco. Sí, la pero las universidad. pruebas iniciales deberían ser nuestras también. Deberían, sí. ¿no? Yo creo que estoy también de acuerdo con los cupos. Los cupos nos consultan. A ustedes, ¿cuánto Sí, van a nos abrirse? consultan, pero no nos dan del todo. O sea, Ya. nos consultan, normalmente eso ocurre. ¿Cuánto pero crees que vas a poder recibir? Hay veces que entran más o a veces que menos. Ese creo que es un tema que todavía no se logra Ya. definir bien, pero en el tema de los cupos, claro, eso le permite a la facultad de manejar, de administrativamente, planificar cuánto puede y cómo puede Claro. atender a los requerimientos, ¿no? Porque para el sistema de cupo abierto, como a era antes. la ley, ese es un problema, ¿no? La ley, al menos en las instituciones públicas, nos maneja a los profesores la LOES, pero también a los Claro. SEP. Y eso es un tema engorroso, Terrible, feo, ¿no? Porque claro. de repente ya tienes unos mecanismos de control que no son el del académico. Entonces, eso es un problema porque si se abrirían cupos, también este sistema de leyes tendría que ser mucho más flexible. Claro. Para que tú puedas de repente ya no contratar 5, sino 20, porque te Claro. llegaron 200 estudiantes más. Sí. Pero eso ahora es imposible. No. Entonces, Entonces tienes los que cupos tienen que someterte ser- más o menos al cupo que te dan, a los presupuestos que tienen, Sí, le preguntan pero a uno. que el 30% que están desperdiciando les permitan, porque muchos se deben haber quedado sin ingresar y tenían vocación de artistas y quieren formarse en eso. Claro, y hay veces que también el perfil de la persona que va a artes, Ya. muchas veces en el, digamos que bajo este sistema del ENES, Ujú. de que son preguntas lógicas, que van por otro tipo, Sí. que trabajan otro tipo de perfil, de pensamiento, Ya. no ancla No, con el no. que quería ir a arte. Claro, Que muchas no veces antes. es un chico que podría haber sido más despistado, que tenía Claro, que tener sí, otras, sí. otras Pero que actitudes, tiene ¿no? unas aptitudes de artista Sí, tremendas. sí, y que adora y puede dar Sí, su vida sí. por eso, ¿no? Sí. Entonces ese, esa ese es un parte- tema. ¿Y crees sí, que delgado te todavía. abrirán espacio para debatir esto, para resolver? Sí. En el ¿Cómo? último encuentro que tuvimos en Guayaquil, ellos, la gente de la CENESID, digamos, dio su palabra por Por para resolver el eso, tema ¿no? ya. Porque y ese es les como- crees. Bueno, Habrá que ver. es una pregunta. Porque es un fenómeno, o sea, Ya. eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, Claro, a en todas las universidades les pasa todas las eso, ¿no? universidades Claro, tienen que estar. sí. Que están teniendo alumnos a los que les han, claro, tienen que ir a esa universidad y a lo que les han puesto. Esa parte sí es para mí una de las cosas más raras de esta visión académica que han puesto, ¿no? Javier, ¿qué esperas encontrarte y tú, cómo visualizas dentro de 2 años con la música, con toda esta distribución que nos estás diciendo va a ser la Facultad de Artes? ¿Qué esperas encontrar o decirle al país, vean, en estos 2 años hemos hecho esto y tengo tal cosa que ofrecerle al Ecuador? Sí, este rato que estamos como en la mitad del camino, ¿no? Ya no, nos faltan 2 años a nosotros, ¿no? Al equipo que estamos trabajando. Tenemos este rato, aparte de las carreras, en proyecto de construcción un nuevo campus grande para música y danza, con un auditorio principal que va a ser para la Universidad Central, pero bueno, articulado a la carrera de música principalmente. Otro auditorio para formatos mixtos. Estamos trabajando con un equipo muy interesante que hicimos arte arquitectura, generamos un encuentro muy rico. Hay una gran posibilidad de que se incluya el maestro Álvaro Sisa, que es un arquitecto que viene ahora, ¿no? Sí. El arquitecto Álvaro Sisa. Entonces, va a estar en Hábitat 3, va a estar. sí, Él lo es más el seguro que creador sí. de eso, sí. Del proyecto Del proyecto. Él está vinculado. Ya. Falta todavía un espacio ahí de formalización, pero sí, él está vinculado. Está vinculado. De ahí tenemos una casa en La Tola, hermosa, que compró la Universidad para la Facultad de Artes, de 2.000 metros cuadrados, ahí, gigante. Entonces va a ser un centro cultural muy grande, un laboratorio. Y le van a dar vida. Sí, Le este rato ya tienes estamos que- trabajando con el barrio, estamos ya por firmar un convenio entre la fin de semana, Ya. mientras se Y restaura. además le vas a dar vida a La Tola también con arte Sí. y cultura, ¿no? Claro. Hay una casa que a propósito se supone iba a ser un centro de arte y cultura, ahí que era una cárcel antes en la Loja, me parece que es esta calle, Sí. que el gobierno invirtió, pero está ahí botada.
A lo mejor si te das una vuelta, Javier, tienes otro espacio que es bastante grande. Esa era una cárcel, Debe está ser gigante, rehabilitada, ¿no? es grande. Claro, Sí. es gigante. Y claro, cuando había plata, haga, ponga, gaste, ¿no? No hay todavía una resolución, pero está hecha. Y a lo mejor te qué doy el interesante. dato para que... Bueno, sí. ratito, Entonces, sí. ¿tú piensas que en estos 2 años la infraestructura van a crearla? Ya tienes la casa en Atola, Sí. el edificio en el que están aquí junto a la Facultad de Comunicación. Sí. ¿Ese es funcional? ¿Le sirve? ¿Está...? Le faltan algunas adecuaciones, Ya. sobre todo de comodidad para los profesores. Ya. Hay algunos temas. Estamos con un proyecto de rehabilitación para el espacio, pero sí le falta Sí, todavía sí, algunas falta cuestiones. todavía ahí. O sea, ese mismo habría que también Sí. renovarle, Sí. darle... Entonces, por ejemplo, pensando en la facultad, como la hemos visualizado, es un espacio donde entra estructuralmente de forma sistemática el estudio del arte ecuatoriano. Ya. Esa es una fuente de los rediseños y los diseños, ¿no es cierto? Que era un espacio abandonado de forma en el país, salvo ciertos historiadores Ya. Quijotes por ahí, ¿no es cierto? Con un fuerte vínculo hacia afuera. Yo creo que es... O sea, la academia de por sí es endogámica, ¿no? Claro, sí. Entonces lo que Pero hemos creado son estructuras curriculares para que se lance hacia Para afuera. estar. Hay con este espacio, por eso hablaba de la casona, la casa de la Tola va a ser muy, muy, muy importante. Y con las 2 carreras también hemos creado y estamos articulando con los posgrados. Tenemos 2 posgrados Ya. ahora que ya están por terminarse, vamos a abrir 3 más. Entonces tiene que articulado, ¿no? tercer claro. nivel con 4º nivel. Hay un tema medio perverso con el 4º nivel, ¿no es cierto? Porque Claro. porque no es gratuito, pero ahora se exige para casi todo 4º Para nivel. todo, Entonces sí. el Estado debería hacerse cargo de eso, ¿no? De esta exigencia que le impone al ciudadano. Sí, debería agarrar y, Sí, y darle sí, a la aquí universidad, está la a la plata para Universidad eso, sí. Central. Usted Y agarre, haga y posgrados. consiga Sí, como es la UNAM en México, ¿no? Así. Claro. Sí, mis compañeros Sí, sí, pagaban sí. $10 por la inscripción y tenían Claro, y posgrado, tenían ¿no? el posgrado. Y becas No, doctorales y ya. mil cosas, ¿no? Eso el Estado es un derecho que no es un ha derecho que cumplido. no ha cumplido No. esta revolución ciudadana. Javier, se nos está terminando el tiempo, pero ¿cuándo una muestra tuya? Entonces, además de irte a Tokio a presentarla, Sí. ¿no será bueno que nos vayas haciendo ver a nosotros Francisco. aquí? Sí. El primer invitado a hacer. Sí. Gracias. Yo espero A Tokio voy, A Tokio. con gusto. Pero ¿y aquí cuándo Sí. vas a hacer una? Sí, ahora en estos meses Ya. voy a concretar un espacio para el próximo año. Para la muestra esta que me llevo a Tokio, Tokio. traerla y empezarla a mover por aquí. Ya. Sí. ¿Cuántos cuadros llevarás a Tokio? Yo creo que unas 50 horas se irán. Unas 50. Sí, O sea unas que 50. tienes... ¿Y ya tienen dueños esas 50 o están ahí todavía? Hay algunas que tengo Que ya- que sacar de que ya- colecciones, Tienes que sacar que son parte de la colecciones. serie. Ya. Sí, son parte de la serie. Algunas tengo que pedir a los dueños. Tienes que pedirles... Y muchas obras nuevas. Claro. La temática, nos has dicho, tiene que ver con esta larga noche. Sí. Ya le hemos quitado esa parte que no eslogan, tiene nada el que ver. eslogan. Sí, el eslogan, ese no es solamente es una larga noche. Y además no es de 10 o 20 años, es de 500 años. ¿No es cierto? Es mucho más larga esta noche. Y al final ve luz en Tokio, entonces, en el país del sol naciente. Sí, Sí, ¿no? También este año es los 100 años de relación bilateral de Ecuador-Japón. Sí, cumplieron el mes pasado, hace 2 meses. Sí, entonces eso Paul. le está dando cierto Ajá. toque a la exposición. ¿En cuántos artistas ves ahí que se están formando y dices, este país tiene mucho futuro, en este vamos Sí. a producir? ¿Sientes que la facultad sí es esto de Sí, que vamos a encontrar? Indudablemente, ¿Sí? claro. La Facultad de Artes, los estudiantes tienen un potencial gigante. Sí. O sea, es impresionante. Necesitamos espacios. Yo ¿no? creo que lo que necesita este espacio es estructura de incentivo. Ya. O sea, el artista tiene las peores condiciones para surgir, para generar competencias, Ya. para tener competencias, para ver buenas exposiciones, porque un artista no se hace solito en su taller. Claro, tiene, sí. tiene que ver grandes exposiciones, grandes películas, su mundo tiene que ser muy amplio. Ujú. Y yo creo que la ciudad La no da oferta eso. no es. Aquí llega una buena exposición
cada no sé cuánto tiempo. Y los buenos están yendo al Japón. Y ese es un deber público. Ya. No. ¿Cuánto ha cambiado el Javier León Borja de esa exposición del 2004, 2005, sí, ¿no? En la Alianza Francesa? A mí te digo esa parte que además la usaste, ese cuadro que lo usaste en una tarjeta, que tiene un fondo oscuro, casi una ola y una niña. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Una niña ahí. Sí. Ese era, totalmente, ¿no? Sí, claro. Cambió. Sí. Porque cuando uno inicia, primero como persona está menos construido políticamente, en fin, ¿no? Mucho más ingenuo, el manejo de materiales más pobre también, ¿no? También era más pobre. Sí. Pero trabajabas en el Ministerio de Finanzas. Claro, no, era un economista que... Eras un economista que trabajaba ahí para comprar los materiales. Claro. ¿No te da un poco así de añoranza ver a tus dos compañeros, que desde mi punto de vista no eran los mejores de la de ministros? ¿No habrías terminado siendo subsecretario, asesor con ellos? ¿Quién sabe, no? La vida por dónde me hubiera llevado. O te da iras que ellos hayan llegado y hayan hecho lo que han hecho. no te voy a poner en ese, quedemos ahí. Javier, para terminar la entrevista te diría, ¿la economía te sirvió en la formación para algo? ¿Sí? Además de darte el trabajo en el ministerio, ¿te sirvió para algo más? ¿Sí? Yo creo que en este espacio de administración me ha servido algunas cuestiones, ¿no? Algunas herramientas. Pero de ahí yo creo que también el espacio de formación en el cual yo estudié economía, creo que era un espacio que tenía un poco de abandono en cuanto a la construcción del pensamiento económico. Era un poco más utilitario, ¿no? Ya. Entonces creo que la parte de las herramientas me sirven un poco hoy. Afortunadamente del pensamiento no. Eso no. No, prefiero pensar como artista. Sí. Como artista. Sí. Queremos agradecer, Javier, por acompañarnos y vamos a seguir las cosas que tengan de la Facultad de Artes, de esto, descubrir gente. El mismo hecho de que hayas aceptado venir a conversar, sin que sea eso una especie de decir el fuerte de Javier. Pero también queremos ver ya la obra, o sea, ¿no? Queremos ver la obra de Javier. Primero va a ser de Javier León. Ha estado con nosotros Javier León Borja, el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, economista, pintor y ahora decano, ¿no? Esperamos mucho. La verdad es que el país tiene un montón de gente que ir descubriendo la que está aportando día a día en que se va construyendo. Esperemos que sigamos así. Este programa estará a la disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde, gracias a nuestros amigos de la Radio Democracia, la radio de la gente. Nos estamos encontrando el día de mañana con otro tema. Gracias, Javier. A propósito, es el Código de Ingenios que viene Alejandro Martínez. El Código de Ingenios se acaba de aprobar. Hay nueva legislación sobre las universidades, así es que vas a tener que ver el Código de Ingenios también por la creatividad, por esto de la propiedad intelectual, por todo eso. Nueva tarea. Nuevamente, muchas gracias, Javier.